avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Acabamos de escuchar ahora en el canto procesional de entrada. Esa es la verdad de nuestra vida y de nuestra existencia. Nosotros la vida la entendemos así, como un camino de retorno hacia la casa del Padre, ese Padre bueno que nos ama con locura y que ha hecho tanto por nosotros, que ha entregado a su propio Hijo. Bien, pero nosotros a veces nos perdemos en las encrucijadas de los caminos. No es fácil, ¿eh? La dureza de la vida, las oscuridades, las tinieblas, etcétera, a veces nos hacen perder el camino. Por eso necesitamos pararnos. Esto es la Eucaristía. Pararse a descansar en la presencia del Señor, como María. Estaba sentada escuchando, mientras su hermana Marta, afanosa, pues se distraía. Nosotros ahora serenamente dejamos todo y nos sentamos aquí en la presencia del Señor para escuchar su palabra, para escucharle a Él, para que así nos descanse y nos aliente. Pero primero empezamos reconociendo que somos pecadores y que necesitamos continuamente de su perdón y de su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores, por la penitencia, les perdona sus pecados. Ten piedad de nosotros, para que la humilde confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos: salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño se ha olvidado.
¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Vamos. El Señor es clemente y misericordioso. Todos. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose así igual a Dios. Jesús entonces tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en el juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre.
No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de muerte. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Cuándo decía esto Sión? Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero es una situación verdaderamente dramática de su vida, de su historia. Están en el destierro, en Babilonia. Se han quedado sin nada, la deportación. Y entonces allí recuerdan con nostalgia a Sión, recordemos el Salmo 136 que escuchábamos otro día, el domingo pasado. Allá nos sentábamos en los cauces de sus orillas, de aquellos canales de Babilonia, con nostalgia de Sión. Esa es, verdad, la sensación que muchísimas veces tenemos los creyentes, los cristianos, cuando pasamos por eso que han dicho siempre los grandes maestros del espíritu, la noche oscura del alma, o el desierto, la etapa del desierto, cuando parece que todo se desmorona, que estamos metidos en un túnel sin salida. Fijaos, ha hecho ya un año, justo ayer, antes de ayer, que se declaró oficialmente esa maldita pandemia y todos nos tuvimos que encerrar en casa, confinarnos y entonces estar allí sin poder hacer una vida normal, con la boca tapada, con distancias, en fin, y todavía seguimos con ese miedo, con ese temor, porque es verdad que hay un peligro real, ¿no? Ese maldito bicho que yo digo, pues sigue todavía rondando nuestras cabezas y produciendo males, muchos males. Y supongo yo, ¿no?, que cuántas oraciones, cuántos rezos no habremos hecho a lo largo de todos estos meses y lo seguimos haciendo. Y entonces, ¿veis?, podemos tener esa sensación, o sin duda, pues más de una vez se nos escapará como le pasaba al pueblo de Israel, y no digamos en el desierto también, ¿no? Claro, siglos antes habían estado también en el desierto y se quedaban pues hechos polvo y diciendo, pero bueno, ¿qué nos está pasando? Este Dios que nos saca de Egipto y nos lleva al desierto a morir de hambre y de sed, ¿pero qué clase de Dios es este? Y luego, pues repito, unos siglos después, el cautiverio, ¿no?, la deportación en Babilonia. Entonces, esa vida, esa lucha continua, ¿no?, ese no entender, pues que, claro, nosotros estamos para obedecer a Dios, para reconocer el señorío de Dios. Y cuando nosotros nos metemos en lo nuestro, en nuestros criterios, en nuestras cosas, pensando que así somos más libres, ¿cómo no recordar en estos momentos la famosa parábola del hijo pródigo? Él pensó que la libertad, la felicidad, la iba a encontrar en eso, en romper la unidad de la familia, en abandonar, en pedir lo suyo, Padre, dame lo mío, que yo quiero ser libre, muy libre. Y se marchó por ahí. Fijaos, terminó entre cerdos. Menos mal, al que recapacitó, nos dice la parábola, recapacitó, se dio cuenta de que eso no era vida y de que la libertad y la felicidad que tanto ansiamos y buscamos no consiste en eso, sino en estar en el seno del Padre. Por eso veis precioso cómo terminaba este texto de Isaías, ¿eh? En este segundo momento, este segundo libro de Isaías, el libro de la consolación, donde el profeta tiene que fortalecer la fe y la esperanza del pueblo y habla en nombre de Dios con estas palabras preciosas que hoy hemos escuchado, sobre todo este final. Pero ¿cómo puedes pensar que Dios os ha abandonado? Y por ese ejemplo precioso, pero una madre, ¿acaso una madre puede olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque eso sea así, porque bueno, por los seres humanos a veces nos pasan estas cosas, pero no es normal, ¿no? Las que habéis tenido la experiencia preciosa de ser madres, también los padres, ¿no?, pero sobre todo las madres, pues aguantan lo que sea
y esperan lo que sea por el hijo de sus entrañas y lo sienten como cosa suya y padecen, se compadecen. Bueno, pues si eso hacemos nosotros los humanos a pesar de nuestras debilidades y de nuestras fragilidades, ¿cómo no? Un Dios clemente y compasivo, un Dios rico en piedad y en misericordia, un Dios que nos ha creado y que nos siente como cosa suya, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, un Dios que nos añora. Qué lástima que nosotros solo añoramos a Dios, pues eso, cuando nos pasan desgracias, cuando nos vemos perdidos, ¿no? Sumidos en la noche del dolor o de la oscuridad o de las pandemias o de tantas cosas. Entonces sí nos acordamos, como de Santa Bárbara, ¿no? Cuando truena, pero luego, cuando todo nos va bien, ¿dónde está Dios? ¿Para qué? No, pues le pasaba al pueblo de Israel, claro, se olvidaba de Dios cuando todo lo iba bien, se olvidaban. Pues qué más, con cumplir unas cuantas normas y preceptos. Y entonces, claro, necesitan esto para sentir nostalgia de Dios, para sentir la necesidad. ¿Y dónde vamos? ¿Qué es la vida sin Dios? Y entonces, bueno, pues ojalá, hermanos míos, este tiempo que estamos padeciendo desde hace un año, esta maldita pandemia que parece que no termina de desaparecer, y otras muchas cosas también que nos están ocurriendo, nos sirvan para purificar nuestra fe. Eso es la Cuaresma. Pero nuestra fe como lo que es, en confiar en el Dios de la vida. Por eso la aclamación de hoy del Evangelio, que nos prepara para escuchar la palabra del Señor, decía: yo soy la resurrección y la vida. El Evangelio también nos hablaba de eso, del Dios de la vida. Nuestro Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte ni de muertos, y nos ha creado para la vida. Por eso también empezaba hoy el texto de Isaías: esto dice el Señor. Yo te auxilio, yo te protejo, yo estoy contigo, yo te acompaño. No temas, no temamos. Por eso, hermanos, en este tiempo santo que estamos viviendo, aprovechemos para abrir nuestros corazones, para sentir nostalgia del Señor, para hacer examen de conciencia, pero cada uno consigo mismo, abrir su corazón y decir: pero vamos a ver, y yo, mi vida, ¿qué es mi vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida, en mi existencia? Y sobre todo, yo escucho su voz, obedezco a Dios, porque veis que hoy el Señor nos hablaba de eso. Yo no actúo por mi cuenta, yo no soy un verso libre, yo no soy autónomo e independiente. Yo dependo en todo de Dios, del Padre. Es el Padre el que me ha enviado. Y yo no hago sino lo que le veo y le oigo al Padre, porque es el Padre el que me manda y yo obedezco. Por cierto, es una de las notas preciosas que el Papa Francisco pone destacando al glorioso patriarca San José, esa cartita preciosa que ha escrito, Patris Corde, convocando el año jubilar. Y una de las cosas que dice es José, el padre obediente, que siempre obedece. Y aunque no entiende, pero se fía de Dios. Y por eso, dice el evangelista Mateo, y José hizo todo lo que el ángel de Dios, es decir, Dios, le había mandado. ¿Por qué no probar nosotros? ¿Por qué no esta Cuaresma que estamos viviendo ya pues casi a punto de terminar, porque estamos a poco más de 15 días escasos para llegar a la meta de la Pascua? ¿Por qué no? Para revisar cómo andamos de obediencia a la voluntad de Dios y cómo andamos de nostalgia. Señor, sin ti nada tiene sentido. Contigo, lo que sea, como dirá también el apóstol Pablo. ¿Quién? Ni el dolor, ni la muerte, ni la persecución, ni el hambre, ni nada, ni el peligro, ni la espada, ni la pandemia, ni nada. Contigo, todo. Sin ti, nada. Pidamos, ya que estamos casi en la antevíspera de la gran solemnidad del glorioso patriarca San José, el patriarca, el hombre de fe, pidamos que Él nos ayude a ser como Él, también obedientes, escuchando siempre la palabra de Dios, y entonces todo
cambiará en nuestras vidas y en nuestro mundo. Con toda confianza presentamos ahora nuestra oración al Dios compasivo y misericordioso y le decimos: Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que ayude en su caminar en la fe a los catecúmenos que recibirán el bautismo en las próximas fiestas pascuales, roguemos al Señor. Kyrie eleison. Para que las naciones más necesitadas sean ayudadas eficazmente y se consolide en el mundo la justicia, la paz y el bienestar para todos los hombres. Kyrie eleison. Para que cuantos están tentados reciban el auxilio de la gracia de Dios y de la oración de la Iglesia, roguemos al Señor. Kyrie eleison. Para que los cristianos lleguemos a compartir nuestros bienes con los pobres y necesitados, viendo así la auténtica penitencia cuaresmal, roguemos al Señor. Kyrie eleison. Y pedimos insistentemente al Señor clemente y compasivo que se apiade de nosotros y nos libre ya una vez por todas de esta pandemia que padecemos, sane totalmente a los contagiados por este maldito virus, conceda la paz y el descanso eterno a los que han muerto y a sus familiares los conforte con la fe y la esperanza en la vida eterna. Oremos. Kyrie eleison. Padre bueno, escucha la oración de tu Iglesia que se humilla en tu presencia y haz que cuantos celebramos con fe esta Santa Cuaresma nos preparemos dignamente a las fiestas de Pascua y concédenos cuanto con fe te hemos implorado. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio borre nuestra condición antigua con la misericordia y nos haga crecer en la novedad de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos ahora a los ángeles y a todos los santos, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda hoy, Señor, a tus hijos, Juanita, Pepe, Mauro y Jacobo, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unidad fraterna, oramos juntos con toda confianza, como el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios,
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo os guarde para la vida eterna. Oremos. Después de recibir los dones del cielo, te pedimos, Señor, que no sea el motivo de juicio para nosotros, pues los instituiste como medicina para tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Hermanos, inclinad vuestras cabezas para recibir la bendición. Señor, que tus siervos se sientan protegidos por tu amor, para que haciendo el bien en este mundo logren llegar a ti, que eres la suma bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz.